justicia judicial. ¿Verdad? Por favor. Está grabando. Licenciado Omar Miquelena, una vez más agradecido con su atención. Gracias, ¿verdad? En lo que se puede. Agradecido con su atención. Hoy estamos nuevamente por aquí, ¿verdad? El Comité de Contraloría Social, así como Justicia Judicial, en compañía de algunas personas que son integrantes de algunas organizaciones políticas que están tras la búsqueda de que se le garantice el derecho que da el artículo 67 de la Constitución. El 62, ¿verdad? A través del artículo 5, que la soberanía reside en el pueblo intransferible. Pues nuestra función es, ¿verdad? Como lo manda, por favor permíteme mi chuleta. Mi chuleta está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La he venido analizando mucho y estaba viendo la exposición de motivos, ¿verdad? Que habla de las razones que dieron para crear esta Constitución y para crear este ente. Dice, el Consejo Nacional Electoral, que tiene por objeto regular el establecimiento de las bases, mecanismos y sistemas que garanticen el advenimiento del nuevo ideal u objetivo democrático, una nueva cultura electoral cimentada sobre la participación ciudadana. ¿Verdad? En tal sentido, resulta trascendente las formas en que el ciudadano puede participar en la formación, ejecución y control de la gestión pública, pues ella no se limita a la intermediación de los partidos políticos, sino que puede hacerse en forma directa, en perfecta sujeción al concepto de soberanía que en forma expresa prevé el artículo 5 del novísimo texto constitucional. Así como rama del poder público, el poder electoral se rige por los principios de independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria, despartidización de los organismos electorales, imparcialidad y participación ciudadana, descentralización de la administración electoral, transparencia y celeridad del acto de votación y escrutinio. En tal sentido, y en atención al control jurisdiccional necesario de los actos, omisiones, vías de hecho emanados del Poder Electoral a propósito de los procesos comiciales referidos y a su funcionamiento, el nuevo texto constitucional creó la jurisdicción contenciosa electoral ejercida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros llevamos hoy, ¿verdad?, 6 viajes que hemos hecho hasta estas instalaciones de la rectoría de partidos políticos, tratando de reunirnos con el rector Luis Emilio Rondón, para a través de él, ya lo sabes, te hemos hecho la petición con fundamento del artículo 9 de la Ley Orgánica de Administración Pública, que lo dice que lo podemos hacer oral, por vía electrónica o por medio de comunicación. Ya lo hemos hecho oral y lo hemos hecho por vía de medio de comunicación, porque los soltamos por Aporrea, donde está mi amigo Juan Carlos del Pino, que nos atendió la vez pasada, y donde está usted, que nos atendió en uno de estos 5 viajes que hemos tenido hasta acá. Necesitamos que el rector Luis Emilio Rondón nos atienda para hacer que lleguemos a que el Comité de Contraloría Social, en su soberanía que reside en el artículo 5, nos podamos sentar con los 5 rectores. ¿Para qué? Nosotros necesitamos, ¿verdad? El propósito más importante está aquí, en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Contraloría Social, ¿verdad? La prevención y corrección de comportamientos, actitudes, acciones que sean contrarios a los intereses sociales y a la ética en el desempeño de las funciones públicas. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos como conocimiento de ustedes, ¿verdad?, cerca, en el caso de la organización de Barinas, que me acompaña aquí la doctora Marta Reategui, quien es la asesora de la organización Barineses por Venezuela, ¿verdad? Tenemos 5 años tratando de volver a la vida como organización política y no lo hemos podido lograr, ni porque fuimos a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia.
Y también me acompaña Alfredo Ramírez, quien está hoy representando a MOPI-BN, aquí en el Distrito Capital, que también está solicitando, ¿verdad?, se le legalice para participar en las elecciones de los cargos populares. Como también está un representante de otra organización que ha tratado de legalizarse, como Marea Socialista o Somos, ¿verdad?, que tampoco ha tenido esa opción ni porque ha llegado al Tribunal Supremo de Justicia, a la sala electoral también, ¿verdad? Entonces nosotros hoy queremos, con mucho respeto, con mucha humildad, agradeciendo tus buenos oficios porque nos has atendido, pero no hemos conseguido todavía esa respuesta oportuna, ¿verdad?, y adecuada que habla el artículo 51 constitucional, que debemos ser atendidos y debemos tener oportuna y adecuada respuesta. Nosotros queremos que la dirección de partidos políticos, la dirección general de partidos políticos, nos dé oportuna y adecuada respuesta, ya que el artículo 62 habla en su última parte que es obligación del Estado y deber de la sociedad generar las condiciones más favorables para la participación. Y nos estamos consiguiendo que estamos obteniendo la generación de las condiciones más desfavorables para la participación, ¿verdad? Es por eso que, bueno, entendemos que en el momento que estamos, ¿verdad?, nos hayan dicho, bueno, que tenemos que esperar, no importa, nosotros tenemos 6 viajes aquí a Caracas, tenemos una publicación en un medio de comunicación, donde hoy íbamos a estar aquí y donde esperábamos que después de 6 viajes, después de haberlo publicado, con autoridades en escalafón que hemos ido poco a poco, y como lo vine diciendo, nos atendiste tú, nos atendió Juan Carlos de Pino, ya escapa de ti porque hablamos con otro un poquito más arriba, ¿verdad?, pero esperábamos que hoy nos atendiera Luis Emilio Rondón. Sin embargo, nos vamos a quedar hasta tarde hoy, y si es necesario nos quedamos hasta mañana, para que a través de tus buenos oficios y los de Juan Carlos de Pino se nos logre conseguir que el ciudadano rector de partidos políticos o uno de los 5 rectores del partido político nos atienda hoy en la tarde o nos atienda mañana al Comité de Contraloría Social al Sistema de Justicia Judicial, organización que tiene rango constitucional según el 253, el 62, ¿verdad?, y rango legal según el 2 de la Ley del Sistema de Justicia y la Ley de Contraloría Social y la Ley del Poder Popular. Nosotros necesitamos, ¿verdad?, tratar algunas correcciones que queremos que se hagan y evitar que las elecciones de diputados a los consejos legislativos regionales se materialicen cuando que se está violando los derechos constitucionales, porque tienen que permitir que las organizaciones participen postulando e inscribiendo candidatos a los consejos legislativos regionales y que se generen las condiciones favorables para que también se pueda participar en las elecciones de consejos legislativos municipales, que no nos retarden más, que abran el espacio. No hubo forma de consolidar organizaciones bajo la participación de iniciativa propia o de conformación de grupos de electores para postular a consejos legislativos regionales en los estados. Nosotros necesitamos que ese acto, que según el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice que todo acto dictado en ejercicio del poder público que viola o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, ¿verdad? Nosotros necesitamos que esas elecciones a consejos legislativos regionales se reviertan y se corrijan y que se garantice el derecho de participación. Los que somos pequeños no podemos aspirar a lo grande y no vamos a decir que tenemos fuerzas para postular candidatos presidenciales, y si no la tuviéramos y quisiéramos y tuviéramos organizaciones nacionales y queremos hacerlo, lo hacemos. Pero es verdad que no le vamos a tirar piedras a la luna porque no le vamos a pegar. Pero sí podemos decir que podemos aspirar, aunque sea por un candidato a diputado al Consejo Legislativo Regional, y que podemos aspirar por varios candidatos a Consejo Legislativo Municipal, que nosotros queremos que aquí, esta institución, esta dirección, esta rectoría de partidos políticos nos garanticen esa situación. Que si no está en manos de Luis Emilio Rondón entenderse con la Contraloría Social al Sistema de Justicia Judicial, que nos haga el lobby para que
la señora Tilsay Lucena, la señora Socorro Hernández, la señora Tania de Amelo y la señora, me falta una, ¿verdad? Las 4 rectoras y Luis Emilio Rondón nos sentemos para prevenir y para corregir esta situación. Hoy, pues, como siempre, agradecido a ti, ¿verdad? Queremos llevarnos una respuesta consona, una respuesta adecuada, una respuesta oportuna para la gente que está esperando de la Contraloría Social y que está esperando de que este proyecto constitucional en materia electoral sea una realidad. ¿Verdad? Lo hagamos. ¿Cómo está, ¿Cómo le ha ido? licenciado? Hola. Estamos nuevamente por aquí, visitándolo. Estamos en buena mano y queremos, queremos de verdad que nos ayude el licenciado Juan Carlos del Pino, que nos ayude a que el rector Luis Emilio Rondón nos pueda atender hoy o mañana. Tenemos 6 viajes, que para nosotros no es nada fácil en esta situación país que estamos, que no hay efectivo, que no hay transporte, que la alimentación, los gastos de alimentación, los gastos que nos acarrean son muy altos, muy onerosos, que por lo menos entre hoy o mañana, que estamos dispuestos a quedarnos, si es para mañana, que Luis Emilio Rondón nos pueda atender. Le agradeceríamos sus buenos oficios, ¿verdad? Como director general que es de partidos políticos, de que el rector Luis Emilio Rondón nos pueda atender. ¿Cómo hacemos con eso? Doctor. Ya, hermano. Bueno, hermano Miquilena, por los momentos, porque si sigo diciendo, entonces no me queda nada para decirle a Luis Emilio Rondón, ¿verdad? Las razones que nos tienen aquí. Bueno, de hecho, yo reitero lo que he dicho porque en mis manos no está más allá. Tú lo sabes, ya hemos hecho todos los esfuerzos habidos y por haber. Lo que pasa es que nosotros no prevalecemos o no tenemos autoridad sobre la agenda de cada uno de los rectores, solamente podemos exhortarlos, pedirles que dentro de su agenda pues tengan el cupo para poderlos atender. De hecho, de alguna manera en el último viaje que tú hiciste para acá, solicité que el director se entrevistara contigo para materializar lo que yo te he dicho, pues, o sea, no te iba a decir más de lo que yo te he podido decir, porque efectivamente nuestra oficina tiene limitaciones en cuanto a operatividad y en cuanto a toma de decisiones, no en cuanto a operatividad, sino en cuanto a toma de decisiones. Hay situaciones de la verdad que escapan de nuestras manos como organismo de operatividad técnica, o sea, no tenemos autoridad para la toma de decisiones. Y hay una serie de situaciones en las cuales te voy a aclarar algunas cosas. Efectivamente aquí el derecho a la participación de alguna manera se da, dentro de lo posible se da. En cuanto a la nulidad o la petición de nulidad que vas a hacer sobre el evento al Consejo Legislativo, ojo, te lo tengo que respetar y oír, porque esa es nuestra intención acá como una oficina de atención pública, pero no es la instancia. De hecho, te lo reitero, nosotros somos un ente netamente operativo, ejecutor de las decisiones que tome el Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? Previendo todas las situaciones, porque es nuestra labor, es nuestra función, es nuestro deber prever sobre las situaciones que abordan o que van entrelazados a un proceso electoral. Y con esto me refiero muy explícitamente al tema de la participación política. El hecho sobrevenido de la elección al Consejo Legislativo, que de alguna manera se tomó de alguna manera muy acelerada, no estaba previsto dentro del proceso electoral presidencial que se llevara a cabo la elección al Consejo Legislativo, y de alguna manera ya ustedes saben que hay unas situaciones que en la ley lo establecen. Pues yo no puedo llevar a cabo una elección regional con una elección presidencial para no crear ese desvínculo o ese desnivel en cuanto a las fortalezas que pueda tener un partido político nacional con mucha trayectoria
con respecto a un partido político regional, aunque ambos participen en un proceso regional, pero de alguna manera se había tratado de desligar los procesos electorales nacionales y regionales para que no existiera de alguna manera esa influencia de algunos peces grandes sobre peces pequeños, aunque para nosotros no hay ni peces grandes ni peces pequeños, todos son participantes y todos son organizaciones con fines políticos. Pero bueno, al final de cuentas se fusionó y se lleva a cabo el 20 de mayo la elección, ya no podemos hacer absolutamente nada. Me imagino, ojo, no está en mi rol decirlo porque no es mi decisión, que por la premura en el tiempo pues no teníamos la capacidad o no había el tiempo necesario para que se establecieran todos los mecanismos de participación política. Habías cuenta de que por el proceso electoral presidencial sí se llevó a cabo y se instauraron mecanismos de participación política. Ya tenemos un candidato inscrito por iniciativa propia, tenemos un grupo de electores constituidos nacional que están participando en el proceso electoral del 20 de mayo. De alguna manera pues entonces sí dimos capacidad o dimos cabida para la participación de los diferentes mecanismos establecidos en la Constitución, que no se materializan para el proceso electoral legislativo. Es refutable porque el grupo de electores nacional constituido para la elección en su momento presidencial tiene capacidad, por el mismo hecho de fusionarse el proceso electoral al Consejo Legislativo, de que puedan participar. Entonces sí hay de hecho participación. En cuanto al otro mecanismo de participación política, que en este caso, sin obviando las organizaciones y comunidades indígenas que efectivamente participan a las elecciones de cargos públicos de cuerpos colegiados, todas aquellas entidades en donde haya población indígena tiene opción o tiene representación indígena al Consejo Legislativo, están también participando dentro de la elección con candidatos propuestos por las organizaciones y las comunidades indígenas. El hecho de la no inscripción de organizaciones con fines políticas con cabida, sí o no, porque hay organizaciones políticas nacionales y regionales que desistieron de participar. Entonces tampoco es que es un aval tácito de que efectivamente una organización que esté netamente constituida pueda participar o no. Aquí hay diferentes ramas ideológicas o de creencias que te conllevan a participar o no. O sea, entonces, con esto lo que quiero decir es que efectivamente no es hecho cierto de que yo te constituya un partido político como Consejo Nacional, que tú tengas a bien participar o no. Eso va a depender de muchos factores que entran dentro de la autoridad que tienen todos los ciudadanos en unas organizaciones con fines políticos, porque previo a la Constitución del 99 aquí existían partidos que decían yo todo lo puedo, yo todo lo decido. Yo como presidente del partido quito y pongo y hago lo que me da la gana. De alguna manera pues nosotros como consejo hemos tratado de deslastrarnos de esos vicios autoritarios y darle, como establece la Constitución, el derecho a la participación política del grueso de la población, de la ciudadanía como tomadores de decisiones. Hay aspectos técnicos con la implementación del nuevo reglamento de organizaciones con fines políticas 23 de noviembre del 2016, en donde establece que hay una serie de mecanismos, hay un procedimiento como tal. Antes las organizaciones, los mecanismos de participación política o las organizaciones con fines políticos era un proceso amplio, todavía lo sigue siendo, pero con una serie de condiciones que ahí establecen en ese reglamento. Ese procedimiento establece una serie de situaciones técnicas que efectivamente llevarlo de la mano junto con el proceso electoral involucra una operatividad que de repente puede hacer que se nos haga un poquito cuesta arriba. No quiero decir con esto, ni quiero excusar al Consejo Electoral por esto, pero es mi forma de ver las cosas, pues, que ese aspecto técnico de verdad nos conllevó a valorar cuál de los procesos, aunque ambos procesos son meramente importantes para nosotros, pues me imagino que la elección tomó un poquito de mayor peso sobre el procedimiento. Tan es así, y hablando de lo que es el derecho a la participación, de que de alguna manera para no desviar la atención y la concentración que se pueda tener sobre este proceso, que se suspendió
el proceso de renovación de organizaciones con fines políticas regionales que tocaba para este año. Que no ha toca. existido desde hace más de 2 años. El último proceso electoral, el último proceso de renovación se llevó en el año 2000, dándole 5 años. ya, de hecho. Lo que pasa es que la ley de partidos políticos, si te pones a ver, es una ley preconstitucional, ¿verdad? En donde establecía que la renovación de las organizaciones con fines políticos se debería llevar en el primer año en donde se instaurara el nuevo año constitucional. ¿Qué pasa? Que para aquel momento era muy fácil porque las elecciones de presidentes y senadores y diputados se llevaban en un mismo acto. Para nosotros se nos hizo difícil determinar cuál era la elección constitucional. Pero con la instauración de la Constitución del 99 y con la elección y la separación de poderes o la separación en las elecciones tanto de presidente como de Asamblea Nacional, pudimos asumir nosotros que la elección votolista de la Asamblea Nacional era el voto que establecía el periodo constitucional para nosotros poder llevar a cabo el proceso de renovación de las organizaciones con fines políticas. Pero ¿qué pasa? Más allá de que se dio que la elección a la Asamblea Nacional es una elección nacional, eso podía ir en detrimento de las organizaciones con fines políticos de carácter regional que pudieran tener solamente sustento en una elección regional. Entonces se pudo tomar en cuenta de que posiblemente pudiera ser el voto lista al Consejo Legislativo de cada una de las entidades que fuera la referencia para tomar en cuenta la renovación de las organizaciones con fines políticas de carácter regional. Por eso es que más allá de que no se ha llevado a cabo un proceso de renovación después del 2012, es que yo no he tenido después del 2012 una elección al Consejo Legislativo, por lo menos en el caso de voto lista, para tomarlo como referencia para la renovación de las organizaciones con fines políticas regionales. Pero el año antepasado, enero del año antepasado, surgió una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Constitucional en donde establecía que las organizaciones con fines políticos nacionales que no obtuvieron resultados electorales y por toda esa serie de situaciones, las conmino a que la busquen, establecía una serie de parámetros y exhortaba al Consejo Nacional, ordenaba al Consejo Nacional Electoral que se llevara a cabo el proceso de renovación. Para nosotros no era, o sea, para nosotros como Consejo Nacional Electoral siempre ha sido una situación de ir, no con una situación de paternalismo, sino con una situación de consideración, en no desviar la atención de los diferentes procesos que se puedan llevar a cabo. Se tenía previsto un proceso electoral a la gobernación y a la alcaldía porque ya era el tiempo de llevarlo a cabo, y se desviaba la atención en cuanto a desconcentrar a una organización con fines políticos que pudiese estar participando en un proceso electoral, combinarlo o llevarlo a un proceso de renovación. Con esa sentencia pues ordenó al Consejo Nacional Electoral llevar a cabo el proceso de renovación de las organizaciones con fines políticos nacionales. Se llevó a cabo el proceso de renovación el año pasado, previo a la elección de las gobernaciones y a las alcaldías, y quedó establecido o quedó prorrogado para este año el proceso de renovación de las organizaciones con fines políticas regionales, de acuerdo a como lo establece la sentencia, el voto lista al Consejo Legislativo como referencia. El voto lista al Consejo Legislativo no se llevó a cabo con las elecciones a los gobernadores de las entidades. Pensábamos nosotros estipularlo, que una vez que se diera el proceso de elección a los consejos legislativos, pues se iba a llevar a cabo el proceso de renovación de organizaciones con fines políticas regionales, pero habidas cuentas de que con el decreto constitucional constituyente del 27 de diciembre, se establecieron unos nuevos parámetros de renovación que nos conllevó a otro proceso de renovación de organizaciones con fines políticas nacionales que no participaron ni en la elección a las gobernaciones ni a las alcaldías, y nos llevó para nosotros a otro nuevo proceso de renovación a principios de año, en donde 5 organizaciones con fines políticos nacionales que ya habían renovado en el año pasado tuvieron que renovarse nuevamente por la no participación tanto a las gobernaciones como a las alcaldías que surtieron efecto del proceso electoral el año pasado. Si te pones a ver todo ese cúmulo de actividades que hemos tenido, de alguna manera pues íbamos a hacer más de un conejo a la vez. De verdad que íbamos a hacer más de un conejo a la vez. Y creo, sin temor a equivocarme, más allá de la capacidad que podamos tener,
de que uno de ellos se nos iba, a chamuscar, pues uno de ellos se nos iba a quemar. Entonces, me imagino que eso fue lo que prevaleció en la toma de decisiones para que el Consejo determinara prorrogar algunas situaciones, cosas que están suspendidas en el tiempo, no están anuladas, sino suspendidas en el tiempo, para poder llevar a cabo otras actividades, como el caso del proceso electoral de mayo de 2017, de mayo de 2018. Pero más allá de eso, pues yo te puedo dar solamente los pormenores técnicos de la situación, pero no te puedo decir cuál fue el criterio que prevaleció para tomar una u otra decisión, porque efectivamente escapa de nuestras manos, porque ya te lo he dicho, pues nuestra oficina es una oficina netamente técnica, que en algunos momentos lo que hacemos es recomendar sobre algunas actividades, pero no tenemos decisión sobre lo que se determina en el Consejo. De hecho, de alguna manera, cuando te dije vamos a hablar con el director general para que sea efectivamente como en el orden jerárquico como se deben hacer las cosas, de que sea la dirección general la que efectivamente te materialice la cita con la comisión, y si la comisión tiene a bien elevar el caso al cuerpo rectoral en pleno, sería bien, pero como te digo, ya no es una decisión nuestra como tal. Yo solamente te puedo dar aquí los aspectos técnicos, en qué estatus se encuentra una situación determinada en algún momento, como te lo he dicho, y no tengo por qué negarlo, es una situación nuestra muy particular. Pero hay situaciones, o hay inquietudes, o hay sugerencias y peticiones o exigencias que ustedes están haciendo que de verdad escapan de las manos, no mía como director de Asuntos y Servicios de la Participación Política de la UNAPA, no ya de la UNAPA como tal, porque efectivamente nosotros no tenemos ese poder de toma de decisiones. Entonces, de hecho, sigo con la sugerencia, con la recomendación de que efectivamente pues son decisiones y son peticiones que tienen que elevarlas a un nivel más allá de la Oficina Nacional de Participación Política, porque de verdad que ya es de interés netamente de la directiva del Consejo. Bueno, nosotros venimos hoy, Miquelena, a agotar la vía administrativa para no irnos por la vía judicial, ¿verdad?, para ser atendidos por el rector Luis Emilio Rondón, porque vemos que se vulneran los derechos constitucionales del 67. Para corregir, voy a ser preciso aquí, si es 67 o 57. Sí, el 67. 67. Se vulneran los derechos del 67, ¿verdad? Sobre todo en aquello de que no se permitirá el financiamiento de las asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado, porque estamos viendo, ¿verdad?, que solamente el Estado puede legalizar o usar maquinaciones para constituir un partido político o darle partido político a un grupo que llaman Somos Venezuela, ¿verdad?, pero los demás no podemos. Y también pueden, ¿verdad?, los que están en el otro bloque, porque son dos bloques y son dos tubos por el que nos quieren meter. Bueno, eso de alguna manera da respuesta a una postura equívoca cuando dice que el Estado es el que puede fomentar partidos políticos. Ojo, no, aquí la libre participación está, ¿cómo te digo?, de la mano de la ley. Cuando tú dices, no, pero ya va, tú dices, fomentan un partido político. No, el caso de Somos Venezuela no es una constitución de partido político, es un cambio de nombre sobre un partido que ya existía. Esa es otra cosa. O sea, una forma de darle participación a una asociación, una organización de que ya existía, que ya existía. No es que se constituyó.